Bueno, buenos días. Yo pasaba por aquí y Virginia me dijo que acompañara a Antonio Lorente y que con algunas breves palabras lo presentara. Supongo que eso es innecesario porque los que estamos aquí somos en buena medida colegas pero en fin, si hay alguno que es joven en exceso y está distraído, pues quiero decir que Antonio Lorente es catedrático de literatura hispanoamericana de la UNED, emérito. En mi caso, tengo que decir, bueno, aprovecho la ocasión para agradecerle públicamente que en mi vida haya sido uno de los grandes incentivos para mi formación. Llevamos décadas de amistad. ¿Y qué puedo decir de su obra, que es lo que aquí nos interesa? Él es un especialista en temas de otras épocas, pero está aquí muy, digamos, merecidamente inaugurando este congreso porque es un gran especialista en literatura de la época virreinal. Como sabe cualquiera que se interese por Fernán González de Eslava o por Sigüenza de Góngora o por Juan del Valle Caviedes, como estudioso, como editor, etcétera. Y yo creo que con esto ya queda suficientemente presentado. Hoy nos va a hablar de uno de los grandes temas de investigación que va siguiendo en los últimos años, que es sobre la fábula, y creo que sobre la fábula, si el programa no miente, va a hablar ahora. Así que gracias, Antonio, es un honor acompañarte. Tienes la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, celebro en primer lugar que la liturgia de estos actos haya sido mucho más informal gracias al cariño que me tiene Teodosio y que sabe que es recíproco. En cuanto al incentivo, va a aparecer la Sociedad de Pompas Mutuas, decir que es ha sido un incentivo para mí, así es que se lo dejo a ustedes en el tablero, ¿no? Lo que quería presentar, y realmente un analfabeto informático como yo no ha sabido hacerlo porque traía 2 páginas, pero bueno, les puedo castigar luego con esas hojas si podemos hacer fotocopias. Es un modelo de índice de lo que puede ser, de lo que es, en un 80% ya, el libro que estoy haciendo sobre la fábula neoclásica en México. En realidad, esto surgió en el año 2011, empezar a preocuparme por este tema gracias a una profesora de la Universidad de Sevilla que no está aquí, que me pidió que para la revista de la universidad escribiera algo así original y pensé que era un tema del que se conocía poco. Efectivamente, quería que hubieran seguido esa introducción, lamentablemente no es así, pero lo primero que uno se plantea cuando se intenta hablar de la fábula neoclásica en América y por supuesto en México es ¿cuál es la razón por la cual no se conoce este subgénero literario? ¿Por qué no se ha estudiado este subgénero literario en América? Las razones pueden ser varias, ¿no? La primera y fundamental para mí es que en general se ha estudiado la literatura de la independencia, es decir, la que tenga una relación temática con la independencia americana. Y se ha olvidado deliberadamente, muchas veces por cuestiones políticas, y no hay nada más que revisar los manuales nacionales de las literaturas nacionales de América, para darse cuenta que se ha olvidado en muchas ocasiones dirigidas por los gobiernos de turno, vuelvo a decir un repaso por los manuales nacionales de las literaturas nacionales, son muy esclarecedores, es muy esclarecedor al respecto, la literatura hispanoamericana durante la independencia. Ese ha sido el primer
creo que el primer desfase. Esto lo pueden ver hasta en el libro, el pequeño libro que hizo Emilio Carilla en 1868 sobre la literatura de la independencia, que repite en la antología que hizo sobre la poesía de la independencia en Ayacucho. Entre paréntesis, Ayacucho significa en quechua campo de la muerte, entre otras cosas porque en Ayacucho se dieron diversas batallas. La primera de los hermanos Pizarro, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, y la última la conocen, porque de ahí salió eso del trueno horrendo que un fragor revienta y en el cielo impera, ¿no? Y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre, etcétera, etcétera, que ustedes lo conocen de sobra y no voy a seguir, ¿no? Bueno, esa ha sido una de ellas. Entonces se da uno cuenta de que eso no se ha hecho. No cabe duda que si uno repasa los manuales, es verdad que los manuales son lo que decía don Antonio Rodríguez Mollino, biberones literarios para estómagos débiles. Luego lo arreglaba diciendo fuentes para el conocimiento y no conocimiento pleno, que me parece más justo, ¿no? Honradamente. Bueno, pues se da cuenta de que es un tema el que no se ha tocado. Prácticamente no hay, podría citarles, no viene al caso recordarles ellos, pero quiero que lo tengan en cuenta. Y si uno revisa, como digo, las literaturas nacionales y va repasando por zonas geográficas, se da cuenta de que en los países centroamericanos no hay prácticamente una referencia, salvo en el caso de la literatura guatemalteca, por la sencilla razón de que hubo un grupo de ilustrados en torno a la Universidad de San Carlos que todavía sigue funcionando, afortunadamente, y como consecuencia de eso, la publicación póstuma de las fábulas de Rafael García Goyena. Prácticamente, si no, no se conocen más. Que si uno coge en la zona andina, y entiendo por zona andina, por donde haya algo de los Andes, es decir, empezando por Venezuela y terminando por Chile, se da cuenta que no hay una referencia a la fábula neoclásica, si exceptuamos el libro de Tamayo Vargas de literatura peruana y dedicado exclusivamente a Melgar, y como parte de la obra de Melgar. Es cierto también que el magisterio de Menéndez Pelayo de alguna manera bascula sobre casi todos los manuales que yo he manejado una sesentena aproximadamente de manuales de literatura, de las literaturas nacionales de todos estos países, y está claro que don Marcelino no le dio mucha importancia y todos lo han seguido más o menos, y más o menos críticamente. Es decir, que la figura de Menéndez Pelayo habría que ver cómo se inserta dentro de esta cuestión, ¿no? Lo cierto y verdad es que por diversas razones no se ha estudiado. Sin embargo, curiosamente, inmediatamente en la antología poética que hace americana, que hace Juan María Gutiérrez, a pesar de que tampoco le interesaban las fábulas, porque lo que le interesaba era la literatura, la independencia, sin embargo, sigue siendo, hasta la llegada de la antología del Centenario en México y después con el libro de Mireia Camuretti de la fábula en Hispanoamérica del año 76 en la UNAM, pues sigue siendo el mayor centón de fábulas y de fabulistas hispanoamericanos, hoy día, a estas alturas. Vuelvo a decir que con esas excepciones, ¿no? Después, evidentemente, pues hay que ir a la poesía, a la antología, al centenario, porque aunque de las antologías decía lo mismo don Antonio Rodríguez Mollino, aquí hay un auténtico oxímoron, porque esa antología, si se caracteriza por algo, es por su carácter crítico y serio. Las entradas de los autores que hacen y las semblanzas biográficas, la mayor parte de ellas hechas por don Pedro Enríquez Ureña, no de cualquier autoridad, pues están todas, hasta el momento de lo que se conocía al menos, todas perfectamente hilvanadas. No hay un detalle que esté mal puesto. Y si no está claro, él pone sus dudas brevemente en las introducciones, con luego ciertos autores en los que van apareciendo. Por otro lado, la situación del caso de México es un tanto excepcional.
con respecto al resto americano. Digo, es un tanto excepcional, se data de alguna manera también en Cuba. Todo habría que verlo y matizarlo, y no es el momento de alargarles la introducción del problema, ¿no? Entera al menos. Fundamentalmente México tiene una tradición historiográfica de historia de la cultura y de historia literaria muy temprana. El caso Marcos Arroniz de 1857 pues sigue siendo paradigmático para encontrarse con algunos autores, pero ya los autores que se encuentran son los clásicos llamados autores neoclásicos, Sánchez de la Barquera, Sánchez de Tagle, Francisco Ortega, es decir, los que se van a seguir repitiendo a continuación. El segundo hito lo da las biografías célebres importantes que hace Francisco de Sosa y que, de alguna manera, por primera vez nos indican la existencia de un fabulista en la figura de Juan Nepomuceno Troncoso. Cualquiera que haya estado en Puebla sabe que la biblioteca importante de la Universidad de Puebla se llama Juan Nepomuceno Troncoso, y lo importante fue él como publicista liberal y partidario acérrimo de la independencia y, por supuesto, en contra de Iturbide y de todo lo que significara un poder absoluto, evidentemente. Pero no voy a entrar en la figura de Juan Nepomuceno Troncoso, pero sí hay una pequeña referencia a sus fábulas por primera vez. Y luego nos encontramos con la historia de la poesía, de la literatura y de las ciencias, que realmente lo amplía en la historia crítica de la poesía de don Francisco Pimentel, que ya se hace eco en 1893 de la historia de la poesía hispanoamericana de Menéndez Pelayo, muchas veces para ponerles puntualizaciones de México que no había recibido don Marcelino. Ya saben que la historia de la poesía hispanoamericana, hasta hoy insuperada en lo que tiene de documentación, Menéndez Pelayo, un reto que no hemos hecho, no nos hemos atrevido a hacer ninguno hasta ahora, es que tuvo la ventaja de que los diversos autores hispanoamericanos, los diversos países, le acopiaron la documentación, y él lo que hizo fue recopilar esa y a estudiarlo críticamente. Es decir, que él estudió lo que le mandaron. Y es una de las razones de las lagunas de don Marcelino, ¿no? Bueno, digo, hasta el libro de Mireia Camurati. Del libro de Mireia Camurati yo creo que supone un hito que lamentablemente no se ha seguido. Es verdad que un libro que dedica la historia de la fábula en América en los 5 siglos desde el siglo XVI al siglo XX, que hace una antología, necesariamente tenía que ser superficial, y no voy a entrar en dificultades. Digamos que la mayor objeción es que no maneja las fuentes originales. Y al no manejar las fuentes originales, cita de cita, y muchas veces reproduce, y lo dice ella misma, hay que reconocer, pero reproduce lo que han dicho autores anteriores, como en el caso de México es de Francisco Pimentel. No voy a entrar en disquisiciones, como buscar una esencia espiritualista que sea netamente americana para unas fábulas, un género literario que si algo tiene es que se reproduce simultáneamente y a lo largo de la historia en tantos países que sonroja pensar que se pueda decir algo que sea realmente original al respecto, ¿no? Pero bueno, no es el caso de eso. Y llegamos, pero lo cierto y verdad es que desde entonces prácticamente no se ha vuelto a hincarle el diente a los distintos países. Entonces me encontré con la necesidad de que había que hacer un proyecto internacional, que es la única manera de abarcar América entera. Pero uno ya está viejo para esas cosas y prefiero que algunos jóvenes estén dispuestos a seguir acercándose al tema, ¿no? Porque todo eso en general suele estar en la prensa de la época. Y hay que hacer lo que dijo Sigüenza y Góngora,
trabajen en los archivos porque las historias mexicanas discurran sin embarazo. Dice, pues hemos de trabajar en los archivos de los distintos países revisando la serie de periódicos que digo y de los problemas. Ya Carter, en 1968, cuando estudió las revistas, la literatura hispanoamericana a través de sus revistas, nos daba el problema de que había que analizar, leer estos periódicos porque muchos se están perdiendo y porque ahí se encontraba el 80% de la poesía hispanoamericana, y lo repite en el Manual de Historia de la Literatura Hispanoamericana, el volumen primero de Cátedra, como recordarán. Es decir, que en la situación en que nos encontramos es que la antología del centenario sigue siendo, en el caso de México, lo mejor que nos encontramos a estas alturas. Y en algunos casos repitiendo hasta sus tonterías. Un ejemplo, uno de los autores que les ponía aquí, que quería que vieran, discúlpenme, digamos que hago esta introducción más o menos circunstanciada. Después, un capítulo primero que es la fábula neoclásica anterior al Diario de México, porque el Diario de México creo que es un parteaguas fundamental. México ha tenido la fortuna de tener un diario que llegara de octubre de 1805 hasta enero de 1817, cuando los periódicos de la época duraban 3 semanas, un mes, 4 meses, no duraban mucho. Y entonces ahí tiene uno, digamos, que el mayor manual de historia de la cultura, y cuando digo la cultura digo también política y literaria, de México, para estudiar detenidamente. Pues por supuesto que se está estudiando detenidamente, pero curiosamente también olvidando de las fábulas, cuando en el Diario de México se encuentra unos cuantos centenares de fábulas. No está mal, ¿no?, como corpus. Pues del caso de los dos grandes fabulistas que tiene el Diario de México, que son Mariano Barazábal, por un lado, y por otro Juan María Lacunza. Y no hay que confundirlo con su hijo, que es lo que hace mucha gente de la Academia Letrán, sino aquel que sostuvo la polémica literaria sobre el buen gusto o no buen gusto de Lizardi, con Lizardi. Por eso es fundamental Juan María Lacunza, entre otras cosas, además de ser uno de los dos grandes por número, de los dos grandes fabulistas del Diario de México. Pero de Mariano Barazábal todavía, si uno se mete en la enciclopedia de la UNAM referido a Mariano Barazábal, dice que murió en 1807 y luego, sin embargo, escribe el septentrión en honor de Iturbide en 1821, una de dos, o le pasó lo que al Cid, que después de muerto siguió ganando batallas y publicando cosas, o hay un desfase, pero eso se dice críticamente en todos los manuales, se repite. Y dice que murió en 1807 y que era partidario de la independencia, pero si el grito de independencia surge después de su muerte, teóricamente. Es decir, auténticas payasadas que vienen bien porque se divierte uno, pero que no llevan a más, ¿no? Entonces quise hacer este libro como un posible modelo que podía servir para incitar a ese proyecto internacional, que es lo que realmente habría que hacer. Y una demostración de cómo están las cosas, incluso en México, voy a leerles alguna cosilla en relación con esto, si es que soy capaz de encontrar lo que sí creo que lo seré. Me salto estas 20 y tantas páginas, a ver si sí, aquí. Digo, no voy a repetir lo que ya escribí en anteriores trabajos, etcétera, etcétera. Solo quiero recordar que la situación denunciada allí continúa prácticamente igual en estas fechas y en el caso de México, con el agravante añadido de ser el país con mayor número de fabulistas ilustrados conocidos. Lamentablemente, se ha avanzado muy poco con la senda trazada por Francisco Pimentel y por los compiladores de la antología El Centenario, retomada en 1978 por Mireia Camurati. Un ejemplo extraído de un escritor importante, que es a donde voy, servirá para ilustrar la afirmación anterior.
Nadie dudará a estas alturas de la revalorización permanente que la crítica ha realizado en los últimos 100 años sobre la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi. Curiosamente, Lizardi no se ha escrito nada sobre Lizardi fabulista, y sobre su papel sobresaliente en la creación de una literatura mexicana. Hito fundamental en su recuperación fue la publicación de sus obras completas, llevada a cabo por la UNAM entre 1963 y 1976. El volumen primero de este magno proyecto está dedicado a la edición de su poesía y fábulas, como todos sabemos. Pues bien, en su amplio estudio preliminar, de más de 100 páginas, no está mal, Jacobo Chęcinski dedica poco más de una página a las fábulas lizardianas, a pesar de hacerse eco de las opiniones de Pimentel, González Urbina y Spell, de que las mejores poesías del pensador mexicano son sus fábulas literarias. Parece un contrasentido. Si es lo mejor, en 100 páginas, ¿por qué habla usted de otra cosa? Pero bueno, y para mayor INRI, en tan exiguo espacio en el que no se cita ni un solo ejemplo de este tipo de poesía, emite un juicio de valor deudor en gran medida del pensamiento González Urbina de la vida literaria en México en 1810, del año 1917, que en el fondo es la ampliación de la introducción que hace a la antología del centenario, del estudio de introducción que hace. Sobre la necesidad que tuvo Lizardi de ocultar en sus moralejas, cito, observaciones de carácter político, fin de la cita, desestimando las atinadas palabras de Spell acerca de la inexistencia de elementos políticos en las fábulas de Lizardi y su finalidad generalizadora y moralizante, con el fin de diseñar un escritor claramente próximo al campo insurgente, como si eso lo hiciera mejor escritor. Como ven, ya empieza a introducirse la política en un discurso aparentemente literario o de crítica literaria. Aunque prudentemente contenido, Chęcinski llega a afirmar: sin embargo, el doble juego, casi imperceptible pero presente sin lugar a dudas, para ocultar bajo una conclusión ética observaciones de carácter político, hace que en general las moralejas se sientan forzadas y poco naturales y congruentes con el asunto que les antecede. De esperar unos años más, es posible que el pensador hubiera declarado abiertamente el carácter político y militar de algunas, evitando la antigüedad. Digo, el texto anterior es un cúmulo de afirmaciones y conjeturas atrevidas, sin sustento alguno en ningún ejemplo extractado de las fábulas de Lizardi, que más parece responder a una exaltación nacionalista anacrónica que a un análisis detenido de los textos editados. Es cierto que estas palabras fueron escritas hace 53 años, y que desde entonces se ha publicado mucho y bien sobre el papel de Lizardi como publicista en la creación de una opinión pública mexicana, sobre la importancia de su teatro en el devenir del teatro mexicano, sobre el valor fundacional de su novelística en el continente hispanoamericano y sobre la relevancia de su discurso en la creación de modelos educativos para el hombre y la mujer mexicanos. Asimismo, se ha estudiado hasta la saciedad, siempre con el mismo sesgo, hay que decirlo, su polémica literaria con Juan María Lacunza en el Diario de México, como saben, entre fundamentalmente diciembre de 1811 y abril de 1812. Pero sus fábulas continúan esperando un examen sereno, fiable, basado en el estudio pormenorizado de los variados aspectos que encierran tal. Bueno, lo voy a seguir. Esto por ponerles el ejemplo. Y una prueba de eso que estoy diciendo, referido a Lizardi, voy bien de tiempo, voy bien. A Lizardi, lo voy a decir no en las 58 páginas que dedico en el libro a Lizardi, a las fábulas de Lizardi, no les voy a castigar con ello, pero sí hacerles una aclaración. En realidad, quien haya leído las fábulas de Lizardi habrá visto que solo en 2 de las 11 que no se han estudiado, primeras fábulas, es decir, antes de la aparición de su fabulario, podemos hablar de posible o segura existencia de elementos políticos. Los 2 son el cacomistle y la gallina, una especie de comadreja, no es exactamente, pero algo parecido,
digo páginas 5 o 6 de mi trabajo, ahora iré a las páginas 5 o 6 de mi trabajo, y La riña de dos hermanas. Esto en la anterior. Las otras 9 se encargan de reprender vicios morales, alabar virtudes, ataques contra la vanidad, problemas de prudencia siempre, en cuanto que no hay enemigo pequeño, y como recordarán que ese de no hay enemigo pequeño, donde más se concreta es en la fábula del elefante y la hormiga, que como vemos, hablando de eso de la tradición, el elefante y la hormiga está basado en un cuento de naturaleza hindú que pasa a la Grecia clásica, y que es el león y la hormiga en vez del elefante, y que recoge samaniego, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a hacerles recordar todo esto, que seguro que les suena a muchos de ustedes según lo voy diciendo. Contra los fanfarrones, el balandrón, en realidad en castellano es el baladrón, pero la versión recogida por Francisco Santamaría en el Diccionario de Mexicanismos utiliza el término balandrón, y por eso mantengo exactamente, porque lo puso Lizardi, balandrón, que en realidad casi es una recreación del valentón de espatoliogregüesco de Cervantes. O por lo menos hay mucha correlación con ello, ¿no? Una en que no es señor el que nace, sino el que lo sabe ser, fábula de la mona contra ricos, altivos e ignorantes, la paciencia entre las adversidades, que es la del viejo y las pulgas, que es una de las 11 que luego la única que reproduce en su fabulario, con unas versiones cambiadas, sobre todo en la moraleja, que creo que mejoran la segunda versión con respecto a la primera que se publicó en el Pensador Mexicano, creo recordar. No, esta es posterior, disculpen. Y la rata moribunda, que está referida a ataques a hipócritas solapados. O sea, como ven, solo 2. Esas 2 son estos que les voy a leer. Si es que... Bueno, no les aseguro que lo lean. Será posible. Y pensé que yo había puesto bien esto. Porque lo que hago en la primera parte, cuando analizo Lizardi, es hacer ver el dominio que tenía como fabulista de los conocimientos de los fabulistas, y que se refleja en sus polémicas con otros escritores y demás, antes de la aparición de sus fábulas de 1817. Es decir, que cuando él escribe sus fábulas sabe perfectamente lo que quiere hacer, como se nota en el prólogo, sigue perfectamente a Samaniego, concilia la figura del escritor que ya recibe suscriptores, es decir, que ya escribe para sus suscriptores del escritor profesional. En fin, una serie de datos que son interesantes, pero que no... Bueno, me voy a ir a la riña de las dos hermanas, que es la más interesante, porque la del Cacomixtle en realidad lo que es alguien que es poderoso, pero que tiene otros más poderosos, como son los perros guardianes y los propios amos de la casa. Y bueno, se podía hacer una extrapolación política sin saber muy bien a quién realmente se está dedicando, porque posiblemente fuera una versión contra las polémicas de los médicos como consecuencia de una epidemia que hay en México en aquel momento. Pero bueno, la siguiente fábula, La riña de las dos hermanas, tiene a mi juicio un aire de familia con la anterior, que si bien Lizardi emplea en ella el heptasílabo para componer la pendencia que tienen dos hermanas después de la muerte de su madre, en vez del endecasílabo más propio, que utilizan otras, más propio de acciones heroicas, aunque sean descabelladas, como las que afrontaron exactamente los conejos de la fábula anterior. Recuerden, en cuanto hable de conejos y de perros, se acuerdan perfectamente los fabulistas españoles en aquel momento, ¿no? También les une el mismo aire de conseja popular, puesto aquí en boca de la abuela del narrador y hablante poético, para relatar la tremenda discusión de las dos hermanas que deriva en una guerra abierta entre ellas, una por su deseo de mandar, la hermana mayor, y otra por emanciparse de su tutela, la hermana menor. Asimismo, introduce la figura del personaje sabio y prudente, aquí la tía Prudencia, que como el conejo Cano les induce a la sensatez.
El uso del heptasílabo propicia el ritmo frenético de la discusión y de la pelea subsiguiente, con la que destrozan a la vez herencia, hijos y criados, y que todo era confusión, todo era zarra, zarra. De ese estado de anarquía y desconcierto, estamos hablando de la guerra civil en México, emancipadora, se aprovecha un ladrón, es decir, un tercero, una potencia, no es el único fabulista mexicano que habla de eso, que penetra en la casa y carga con las mejores joyas y la plata sellada. Afortunadamente entra la tía Prudencia y les hace ver que las riñas no solucionan nada, antes bien al contrario, solo sirven para enconar las situaciones. En cambio, la razón es la que devuelve la concordia a los contendientes. Nos está hablando de la fórmula política que está buscando Lizardi en ese momento, pues las gentes con razones sus derechos aclaran. Maldice a continuación las guerras que los reinos acaban, traen pobreza y perdición a los pueblos. Recuerden que la guerra de independencia de América es el origen de la deuda externa de América Latina, que todavía no han pagado. ¿Sí? O sea que cuando digo esto quizá haya algo de peso en el fondo, ¿no? Traen pobreza y perdición a los pueblos y de las que únicamente se aprovechan terceros. De ahí que les intime finalmente a reconciliarse, etcétera, etcétera. Parece evidente, digo, que en esta fábula Fernández de Lizardi se está refiriendo a la realidad política social de la Nueva España, nacida al calor de la guerra emancipadora, en donde la facción realista está representada simbólicamente por la hermana mayor, la facción insurgente por la hermana menor, y la madre muerta personifica a España después de sufrir la invasión napoleónica y la reclusión de la monarquía hispana en Bayona. Lo que se nos ofrece en las tres fábulas anteriores, con un mensaje ambiguo, aquí se nos aparece con claridad para transmitirnos el pensamiento constitucionalista del autor, contrario a la guerra fratricida y partidario de la paz y de arreglar las diferencias con el diálogo y el respeto a las leyes. Por el contrario, bueno, ya, otra. Y ahora, entrando en su fabulario, encontramos, dentro de los múltiples grupos temáticos, le voy a subrayar los más importantes, el de las verdades del espejo, es decir, la que se mira ante el espejo y no se ve guapa, la tienen que engañar, entonces viene la adulación, la no adulación, creencia en los aduladores, los que el espejo siempre dice las verdades, un tema antiquísimo de tradición y que desde luego está en Iriarte, está en Samaniego también, que es la base. Al respecto es curioso que sin haber estudiado, y perdonen el exordio, la fábula neoclásica en México, sin embargo, Esther Martínez Luna, que hizo el índice onomástico del Diario de México y que es uno de los sitios pilares fundamentales para la búsqueda de documentación, nos hable de que los grandes, digamos, los grandes maestros de los fabulistas mexicanos son La Fontaine, etcétera, etcétera, etcétera. Luego resulta que a La Fontaine lo citan dos al final, y luego a Esopo 12, a Samaniego 34 y a Iriarte solo 164. Es decir, como ven, La Fontaine es el maestro indiscutible de la fábula literaria en México. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? El valor de la educación en las doncellas, en el matrimonio, un tema netamente ilustrado, contra padres derrochadores, el cuidado en la elección de las albaceas o la virtud como ejemplo. Es decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, de vieja, de antiquísima tradición, ¿no? Ataque a los vicios y alabanza de virtudes, siempre hay prudencia en todas las situaciones, no voy a seguir, y solo de ellos voy a destacar uno de ellos. Quiero destacar la utilidad social del trabajo, tema netamente neoclásico también, ¿no? Subrayando especialmente la araña y el gusano de seda, ahora les diré por qué, y la espada y el sombrero, única fábula de toda su colección de fábulas en que se puede reflejar, creo, se refleja la situación política por la que estaba pasando México. Ahora me voy a la página 40, a ver, 40, 44, y con eso les acabo, ¿no? Bueno, en realidad voy a ver si soy capaz de encontrar
Me voy directamente de las varias de ese trabajo y la dignificación de la persona a través de él, como una neta crítica social a cierta situación de parasitismo que se daba en gran parte de la sociedad y que podemos ver en sus novelas, ¿no? Como buen representante, esto me lo callo, perdón, del escritor, digo, en cambio, en la fábula 4, digo en cambio porque ha habido otra en la que el planteamiento parece disímil, cambia, aquí por otras razones que creo que son las que digo a continuación, si es que estoy en lo cierto. La araña y el gusano de seda presentan novedades dignas de considerar respecto al modelo ofrecido por Iriarte, el gusano de seda y la araña. Ven que están invertidos, ¿no?, por alguna razón. Quizá no sea casual la inversión de los antagonistas que ofrece su título respecto del título colocado por el canario, y desde luego su mensaje parece contradecir o matizar el ofrecido por Iriarte a favor del trabajo bien hecho, prefiriendo Lizardi la obra realizada con rapidez, una de las críticas que le hacían los de la Arcadia mexicana, los componentes de la Arcadia mexicana, que son prácticamente, digamos, la base y el sustento del Diario de México, ¿no? Dice, perdón, o matizar, además, lástima de hombre, diría mi madre, miren dónde me dejó las gafas, pero bueno, ya, y desde luego su mensaje, digo, el ofrecido por Iriarte, como su obra periodística. De igual modo que en la fábula de Iriarte, la araña lizardiana se enorgullecen del gusano de seda, de la presteza con que teje, y éste desprecia la labor rápida de su antagonista por la perdurable. Pero el apólogo de Lizardi complica la discusión con distintos argumentos de una y de otro. Así, la araña opone los beneficios económicos que obtiene a costa de sus telas. Recuerden eso de la profesionalización del escritor. Al desvelo del gusano por hilar bien, sin esperar más premio que la muerte. Y cuando éste le redarguye, subrayando la gran utilidad de su labor para los seres humanos, la araña le responde que sí, que los hombres fabrican 1000 telas finas con el producto de las entrañas del gusano, pero que cuando las confeccionan no reparan en sus anhelos de eternidad. Por ello le aconseja que trabaje para hoy, cobrando si quiere llegar a viejo sin apuros. Bueno, no voy a decir los versos en los que habla de eso. Y sí hago esta pregunta. ¿Puede haber en esta propuesta algún eco de la polémica que había tenido unos años antes con Lacunza, en donde subyacía la defensa del grado de ilustración alcanzado en México? No tendría nada de extraño. En cualquier caso, del mensaje que esta fábula parece desprenderse, una defensa de la profesionalización del escritor, lo que hace en la introducción de sus fábulas, que urgido por sus suscriptores realiza trabajos encaminados a satisfacer sus demandas. Se escribe a demanda. De ello, y con esto acabo, la fábula 13ª, La espada y el sombrero, presenta una variante muy original sobre la utilidad social del trabajo. Bajo la forma de una disputa escrita en redondillas, se elogia la diplomacia de la cortesía representada por el sombrero por encima de la violencia encarnada en la espada. Ambos símbolos discuten pormenorizadamente sobre cuál de ellos es más provechoso para los humanos. La espada, pagada de su nobleza y de su valor, muestra la utilidad de su trabajo a los humanos porque, afirma ella, castiga al delincuente, da honor al noble, valor al cobarde, gloria en las campañas y es considerada, en fin, el arma primera que honran las cultas naciones. Mientras que el sombrero se limita a dar buen parecer y hacer sombra cuando más. El sombrero admite los argumentos de la espada para rebatirlos a continuación, recordándole que destruye ciudades, asola muchas campiñas y lleva el mal a los pueblos, dejando tras de sí 1000 calamidades. En cambio, él no comete ningún atropello en su cometido, opone su cortesía a la osadía de su contrincante, con la que evita posibles rivalidades y finalmente elimina, etcétera, etcétera. Al final, evidentemente, calla la espada. Voy a leer los versos
Tú harás 1000 fatalidades con tu violenta osadía. Yo, con una cortesía, evito rivalidades. De tu rigor inhumano, yo puedo y sé remediar 1000 agravios con pasar de la cabeza a la mano. En efecto, 1000 has hecho que yo compuesto, señora. Vaya pues, dígame ahora, si no soy de honra y provecho. La espada que era de Astorga, ojo, me dijo, esta boca es mía. El sombrero, bien diría, puesto que quien calla otorga. Digo, esta fábula es la única, el fabulario, en la que parece evidente la existencia de un mensaje velado a la situación política por la que estaba pasando México y podría ser una explicación en clave del ambiente de guerra civil en que se encontraba el país. Más cuestionable es que Lizardi realice en ello una crítica encubierta a la belicosidad realista, habida cuenta de que la espada era de Astorga, sin desestimar el hecho de que el uso del nombre de esta ciudad española pudiera ser un ripio exigido por la rima, como ya señalara Chenziski y Schneider en 1963. Es difícil pensar en este posible significado, porque malamente puede conciliarse el que Astorga personificara a los realistas peninsulares con el hecho de que Lizardi acusara a la espada de haber servido a maromeros, es decir, a políticos chaqueteros y oportunistas, que es lo que significa el vocablo maromero. De modo que me inclino más a pensar en que, viendo lo que he visto anteriormente, y que con este texto el Nuevo Hispano proponía quizá algún tipo de entendimiento entre las dos facciones rivales para acabar con una contienda que había acarreado tantos males a México, de forma similar a la que habíamos visto en la fábula La riña de las dos hermanas de enero de 1914. Bueno, disculpen, muchas gracias.